En el área de la distribución pasó algo parecido, o sea, pero el aporte realmente de las empresas, en las empresas distribuidoras, de la parte socio del Estado, provino de préstamos que se tomaron poniendo en garantía los activos de estas empresas. El resultado de esto fue que, por ejemplo, en el caso de EDE, se pasara a AES Dominicana, que era una subsidiaria de AES Corporation, a tomar un préstamo con la Société Générale y con la TCW. Después, evidentemente, que cuando esa empresa llegó a tener dificultades, unos años después, entonces los que asumieron el control de la empresa fueron los prestamistas, que incluso interpusieron una demanda al Estado por 680 millones de dólares por partida triple, o sea que fueron 3 demandas por daños y perjuicios y por una serie de otros elementos. Entonces, otro problema que se presentó durante la licitación, y estamos más en la parte de lo que son los antecedentes del diagnóstico, es que en las licitaciones públicas internacionales siempre se reglamenta que deben de haber 2 ofertas al menos por cada empresa que se está licitando. En este caso, en vez de haber esas 2 empresas por cada empresa que se está licitando, se le dio 2 empresas a una de las que se estaban, de las licitantes, que fue en este caso Unión Fenosa, que a su vez no debió haber participado en la licitación porque tenía información privilegiada al haber sido empresa asesora de la sede, sin embargo tampoco se le dio un espacio. En el otro caso se asignó básicamente a AES, pero no había otros licitantes. Con la generación fue todavía peor porque se crearon incluso empresas al vapor durante el proceso para que se pudiera hacer cargo de una de las generadoras, específicamente Gejaina. Y para el caso de Egitado apenas tuvo 2 ofertas en ese momento. La siguiente, por favor. En el caso de los combustibles, lo que es la filosofía y ideología del Estado en este sector, lo que vemos que en una primera etapa lo que se hacía era importar todos los combustibles refinados a través de el Sanssouci, y habían varias empresas distribuidoras, estaba la ESO, la Texaco, Sinclair, que ya no existe, y la Shell. Las primeras eran de capital norteamericano y la Shell era una empresa, y sigue siendo, una empresa anglo-holandesa, y descargaban por Sanssouci y había unos depósitos en Punta Torrecilla, en la capital, y de ahí se distribuía todo el combustible al resto del país. De hecho, todavía seguimos teniendo una concentración de la importación de los combustibles por la zona cercana a la capital, que es un problema de logística para el suministro hacia otras áreas, pero también está un problema de seguridad nacional. Por cualquier evento que pueda pasar en esa zona, el país entero se quedaría sin suministro de combustible. Después hay una segunda etapa donde, o sea, que comienza en el año 1962, donde ya se habla de instalar una refinería en el país, y en ese momento se abortó esa instalación de la refinería por el golpe de Estado que hubo al año siguiente, en el año 63. Y también después, o sea, hubo la tercera etapa, la refinería se llegó a construir con la idea de sustituir las importaciones de productos refinados por crudo y tratar de buscar una economía para el país en lo que es la importación de combustible, con el compromiso de que esa refinería se iba a ampliar en la medida que la demanda creciese. O
se terminó de construir a principios de los 70, refinería se suponía, o sea, que nosotros íbamos a tener la capacidad de refinar crudo, y en la medida que evolucionara el mercado iba a poder evolucionar hacia los crudos que se manejaban en la región, que pasaban de ligero a semipesado a crudos pesados. Nunca se hicieron las transformaciones tampoco tecnológicas. Entonces, dado ese panorama, las propuestas de modificación que el Instituto de Energía ha planteado es la siguiente. Vamos a ver. En el sector de la electricidad, la conclusión del instituto es que la administración estatal no era la causa del fracaso del manejo del sector eléctrico por ser estatal. Incluso hay experiencias en países vecinos, citamos en el caso de Puerto Rico, donde es estatal, por no citar algo más lejos, y funciona. La diferencia posiblemente está en que en Puerto Rico siempre ha existido una coherencia en lo que es la planificación del sector de energía eléctrica, y aun cuando hay cambios en la gobernación de Puerto Rico, o sea, pues no hay presidente sino un gobernador, sin embargo los cambios solamente llegan a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a nivel de lo que es su director ejecutivo, o sea, no más en la estructura técnica. Después, el sector privado tampoco se puede decir que ha fracasado, porque para que funcione el sector privado tiene que haber competencia de mercado y nunca ha existido. O sea. Entonces, lo que sí ha fracasado es la ausencia de políticas y objetivos claros en el sector, la falta de planificación en lo que es la ejecución más, y la falta de honestidad administrativa. La siguiente, por favor. Sí. En el subsector de los combustibles, la crisis de lo que puede ser el suministro y los precios, para nosotros es que el objetivo debería ser la autosuficiencia energética, abordando todo lo que es el suministro de combustible de una manera planificada y centralizada para conseguir ventajas de precio, aun cuando después se distribuya de manera por las diferentes empresas de distribución de combustible. Pero también hay que organizar lo que es el sector transporte, porque hay un dispendio en lo que es el uso de combustible en la República Dominicana que sitúa el consumo de la República Dominicana por encima de Centroamérica en su conjunto, por ejemplo. Y si analizamos la razón, es fundamentalmente por el caótico sistema de transporte que tenemos, no solo de pasajeros, sino también de carga y de manejo de lo que son la circulación vehicular en las principales ciudades. A ver, si me ayudan ahí arriba, porque esto pasa a veces. Sí. En lo que es el diagnóstico de la situación energética lo hemos dividido, o sea, también en lo que es la parte del sector eléctrico, en lo que es la parte del sector combustible y ligado entre estos dos aspectos. Si hacemos un diagnóstico de lo que es el sistema eléctrico nacional integrado, lo que vamos a observar es, o sea, que la capacidad de generación es insuficiente frente a la expansión de la demanda, y lo que se hacen apagones programados, o sea, la falta de la no correspondencia entre lo que es la expansión con la demanda, lo que origina son apagones. En algunos momentos se ha dicho que son apagones económicos, pero evidentemente que también se deben muchas veces a que la cantidad de generación que tenemos en cuanto a lo que son reservas no es suficiente para garantizar un servicio continuo. Si nosotros pasáramos, por ejemplo, a
tener todos los servicios, todos los circuitos 24 horas, realmente no vamos a tener con qué poder hacer suministro de energía para esa cantidad de demanda. Desarticulación, incoherencia y de los diferentes organismos, y eso se creó como parte de la misma estrategia, o sea, equivocada de lo que fue el proceso de capitalización, porque se crearon entidades que tenían que trabajar coordinadas de manera separada y cada cual por su lado. La Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad, la CDI. Por eso cada vez que hay un intento de hacer algo coherente en el sector, lo que hay que por decreto nombrar a un jefe de todos los diferentes grupos que tienen que ver con esto. Los costos de los derivados del petróleo, o sea, siempre han estado manipulados, tiene una incidencia sobre lo que es el transporte de manera directa y tiene una incidencia indirecta sobre lo que es la producción de energía eléctrica. De hecho, si analizamos cada uno de los diferentes tipos de combustibles, vamos a observar que tenemos un diferencial que puede rondar entre un 30 y un 40% por encima de lo que debiera ser. Y cuando vamos a lo que es la parte de la energía eléctrica y comparamos, por ejemplo, con el régimen tarifario que existe en Puerto Rico, que tiene un sistema de generación peor que el nuestro, porque depende muchísimo más del petróleo que nosotros nada más que dependemos en un 36%, un 40% del petróleo, la tarifa nuestra es un 30% más alta. ¿Por qué? Porque incluso nosotros tenemos una tarifa que está subsidiada por lo que son los aportes del gobierno al sector eléctrico. Puerto Rico se mantiene con su propia flujo de caja, o sea, dentro del sector. Otro punto que se observa es que la Superintendencia de Electricidad, como ente regulador, solo aplica lo que está establecido en la ley y el reglamento, los artículos que favorecen a las agentes del mercado, pero pocos o ninguno de los que favorecen a los consumidores. Uno de ellos es el artículo 93, que establece una compensación por los cortes de energía. ¿Y por qué es importante establecer una penalidad por los cortes de energía? Porque en todos los sistemas eléctricos, el que exista esa penalidad es lo que hace que las empresas generadoras y las empresas distribuidoras estén muy al tanto de cuál es la demanda y cuáles son los requerimientos, porque de no dar la energía, entonces son económicamente castigados. En el caso nuestro, como no se aplica el artículo 93, se aplican todos los otros. Ese no. Hay otros que tampoco se aplican, como por ejemplo el de que cuando se hace una inversión en una red, en una organización nueva, o se interconecta un edificio nuevo, el costo de esa interconexión debería ser de la empresa eléctrica, porque está incluido en el precio de la energía, ese costo. Nosotros lo pagamos en el precio de la energía y tenemos que también sacar del bolsillo para pagar esa interconexión o esa nueva red en la urbanización. Entonces, evidentemente que no se aplican una serie de artículos de la Ley General de Electricidad porque estamos en presencia de lo que se conoce en el argot técnico internacional del regulador regulado. Es decir, que en vez del regulador regular el sistema, los agentes del sistema regulan al regulador. Muchas veces, en la práctica, lo que se da es que si se va a cambiar algo del reglamento o se va a aplicar algo, primero se le enseña al que se le va a aplicar y dice, ¿usted está de acuerdo con que se aplique eso? Y entonces se le aplica, ¿no? O sea que el regulador regulado, o sea, y evidentemente así no se puede trabajar.